Muy buenos días. Eh, Les habla el licenciado Harold Manrique. El tema de hoy, mm, siguiendo el curso de desarrollo por competencias, el tema a tratar hoy será la comunicación interpersonal y barreras de la comunicación. Mm, La comunicación, con mucha frecuencia, la atribuimos a la comunicación de éxito o de fracaso, ¿no? Y está relacionada con nuestro actuar, en la forma como nos desempeñamos cotidianamente, en la vida diaria, ¿no? Eh, la comunicación está pues presente y, y la representamos a través del trabajo, de los negocios, de la sociedad, en la política, en la sociedad, perdón, con nuestros amigos, en, en nuestra casa, en nuestra familia. Es decir, está adherida a nosotros, ¿no? Desde que despertamos hasta, inclusive durmiendo, seguimos comunicando en un proceso intra, ¿no? El lenguaje es el instrumento que nos permite comunicarnos con los demás al enviar y recibir mensajes. Podemos decir que existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Dentro de la primera, situamos a la comunicación oral y a la escrita. Y en el segundo lo referenciamos con la comunicación no verbal. Es decir, la no verbal, el lenguaje a través de los gestos, movimientos corporales y algunas manifestaciones, eh, inclusive artísticas, ¿no? Pintura, escultura. En un simple, en una simple conversación que tenemos, en una simple comunicación, cuando escuchamos un noticiero por la radio o vemos la televisión, también nos enfrentamos a este acto de comunicar o de hablar, ¿no? Un medio de expresión. Saludar por la calle a las personas, agitar la mano en señal de despedida, detenernos frente al semáforo, eh, saludar a un desconocido, preguntar a un amigo sobre cualquier tema, es netamente la comunicación, ¿no? Escuchar la clase, hacer las preguntas al profesor, leer un periódico, responder un examen, hablar con nosotros mismos inclusive, etcétera. Todo eso es el proceso de una comunicación. Entonces, en este caso, el medio para poder expresarnos es a través del lenguaje. ¿Cómo intercambian significados los miembros de un grupo? Bueno, vamos a definir tres métodos básicos, ¿no? A través de la comunicación oral, comunicación escrita y la no verbal. La comunicación verbal, también llamada oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, o lo que queramos o deseamos transmitir. Los gestos y todos los recursos de expresiones de movimiento están también sumados a ¿no? Que viene a ser la contraparte. Hay comunicación oral donde las palabras o las expresiones consisten en el empleo de palabras en sí, ¿no? Y, y está ligada al pensamiento que en ese momento estamos elaborando. O sea, es un conjunto de acciones
el habla, el pensar, el gesticular, el expresarnos con movimiento. Hay características que están relacionadas exclusivamente con la comunicación verbal. Y mayormente son estas, ¿no? Las que vemos cotidianamente, ¿no? Es espontánea, se rectifica, utilizamos modismos o expresiones que nosotros podemos aceptarlas o modificarlas, ¿no? Pero que tienen el mismo significado. Dichos, hay acción corporal, se repiten palabras, es casi siempre informal, es dinámica, se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. En este punto, en este punto la unidad básica pues es el lenguaje, ¿no? Que corresponde al lenguaje construido por las palabras al momento de comunicarnos, los sonidos que emanamos de ella también, y algunas expresiones de sonidos, que más adelante lo vamos a definir. Tenemos ahora la comunicación escrita. Corresponde pues a la transcripción gráfica de los sonidos de las palabras impresa netamente en el papel, ¿no? Y ahora en este tiempo pues ya la informática está presente, así que está plasmada en los medios digitales. Y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal, ya que a partir de este aprendemos a dominar el lenguaje escrito. Entonces, la comunicación escrita la podemos plasmar a través de los medios de prensa, a través de cartas, memorándums, emails, publicaciones, en WhatsApp, en Messengers, y ahora en la parte organizacional, todos estos mencionados están tomados como referencia en la papelería, digamos, de las organizaciones, ¿no? Así que el WhatsApp, por ejemplo, es un medio de comunicación ya organizacional para las empresas, ¿no? Quiere decir que tiene carácter de documento. El tercer método es netamente ya pues el no verbal, ¿no? Reconocemos que algunas personas poseen ciertas cualidades naturales sobresalientes, ¿no? que influyen y lo toman para tener éxito en su comunicación. Quizás una constitución física armoniosa al momento de expresarse, simpatía en el sonido, un carácter firme y buena posición. Existen también actitudes que están relacionadas con la tono de voz, con la fluidez del hablar y las gracias de los movimientos, ¿no? corporales. Estas habilidades que algunos es muy destacable, nos indica pues que tienen bien desarrolladas esta parte de la comunicación no verbal, expresiva, ¿no? La comunicación no verbal entonces se refiere a todas aquellas señales o señal que relacionamos en una situación de comunicación, que no son palabras escritas u orales. Estas señales o gestos, movimientos del cuerpo, de la cabeza, la postura, las expresiones, la mirada, las aproximaciones con la cercanía con
con los demás, el tacto, la orientación, la tonalidad de voz, todos estos, inclusive hasta el vestuario de la persona, todo esto está relacionado con la comunicación no verbal. De acuerdo con el concepto entonces de comunicación no verbal, podemos considerar que se expresa a través de otros medios que no son simplemente las palabras. La unidad, digamos, del método viene a ser pues, el lenguaje no verbal, ¿no? Y este está compuesto por los elementos que acompañan al lenguaje verbal, o es una relación combinada, ¿no? Es decir, que o se puede expresarse o comunicarse a través de una comunicación no verbal, o puede ser el complemento de una comunicación verbal. O sea, me quiero expresar mejor que puedo comunicarme con voces y al mismo tiempo con los gestos, con los movimientos. Las luces, por ejemplo, del semáforo nos está llena de información, ¿no? Cada luz, cada tono tiene su significado, ¿no? Es quizás el mejor ejemplo que podemos dar de una comunicación no verbal. El lenguaje no verbal o la comunicación no verbal, utiliza signos no lingüísticos para transmitir y decodificar información. Es decir, que yo ya sé cuando la luz del semáforo se activa en rojo, significa pues que yo tengo que parar, ¿no? Mi movimiento está paralizado en ese lapso de tiempo. Ese es el mensaje que me está dando, ¿no? Entre las funciones de la comunicación no verbal, ya que es un sistema que no está aislado, ¿no? Sino que es parte como repetimos, que es parte del sistema verbal y nos sirve para apoyarnos en llegar a la idea, ¿no? Al mensaje, a decodificar el mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, hemos elegido 6 funciones básicas de una comunicación no verbal. Puede ser el repetir el mensaje, sustituir, es decir, cuando el orador levanta las manos para pedir silencio, este acto no verbal constituye una repetición, ¿no? Volver a expresar. Es casi, bueno, estamos casi repitiendo la misma función que estaba adelante. Contradecir es una manera de decir que esto es vital e importante, y que a veces lo que no quiere expresar la contraparte no es aceptada por nosotros. Complementar es decir, dar un ejemplo para esto puede ser que presentado, por ejemplo, un producto que te estoy ofreciendo, a la vez de que ya en sí el objeto es expresivo, yo doy una información. Y puede ser, perdón, con gestos. Es decir, si es una crema, por ejemplo, de belleza, puedo hacer las acciones de tocar el cutis o mi piel, ¿no? O simplemente mostrar el tacto. Otras funciones de la comunicación no verbal es acentuar las expresiones, ¿no? Como las exclamaciones,
los signos. Disculpen. Otra podría ser la regulación o el control. Estos gestos, por ejemplo, el control mayormente lo usan son los jefes, o digamos, o puede ser cualquier persona, pero lo pensé en las policías, ¿no? En la policía de tránsito. Ellos con solo un gesto mantienen el control, o bueno, quieren mantener el control en esa ciudad, digamos, por el tráfico. A continuación vamos a listar algunos elementos de la comunicación no verbal que utilizamos como complemento de la comunicación oral. En la comunicación corporal, que la palabra kinésica, bien, bueno, viene del griego kinen, que significa mover. Uno de los objetos del estudio de la kinésica ha sido los movimientos y los gestos corporales. Hay expresiones que la podemos hacer a través de la comunicación verbal, pero que puede ir con un gesto, ¿no? O una seña no verbal. O inclusive más aún, es precisamente la comunicación a través de gestos. Por ejemplo, al pedirnos nosotros la cuenta a través de un restaurante, con el simplemente de levantar la mano y hacer un chasquido, pues, ¿no? Ya la información llegó, ¿no? O pedir silencio, ¿no? Con el dedo en los labios, significa, pues, que tenemos que guardar, pues, la compostura en ese momento. Parar el tráfico en el caso de la policía de tránsito, ¿no? Basta con levantar la mano al frente. O pedir a alguien que se dé prisa, ¿no? Y muevas la mano en diferentes direcciones. Bueno, en sí, entonces, es netamente la función de los gestos y los movimientos corporales. En la comunicación paralingüística es el estudio de las expresiones de los mensajes no verbales producidos por la voz. Hay muchos componentes, pero el principal es las vocalizaciones, ¿no? Mejor dicho, cuando reímos, cuando gemimos, bostezamos, eructamos, murmuramos, silbamos, susurramos, todo se refiere a esa clase de comunicación paralingüística. En la comunicación no verbal espacial, en esta área se investiga especialmente cuando las personas utilizan el espacio para expresar su mensaje, ¿no? Y es algo que recién le hemos tomado un poquito de importancia. Por ejemplo, en esta clase de comunicación están lo que se denomina las instancias interpersonales, y lo que ahora es obligación y normativa de todos nosotros, ¿no? Que esta es la instancia social, ¿no? Y está establecida como concepto de que es entre 1.5 a 3.5 metros de distancia para que tú puedas interactuar con las personas. Hay una distancia íntima que es entre el 0 y 0.5, que mayormente lo vas a expresar con tus familiares, con tus amigos, o con tu pareja, ¿no? Distancia personal, que está entre 0.5 y 1.5 metros, que te permite, pues, con tu distancia, poder tocar a la otra persona, al que va a recibir el mensaje, ¿no? O al receptor. Por ejemplo, con un saludo, una tocada de hombros. La distancia social, que ya lo sabemos,
y la distancia pública, que es más de 3.5 metros, ¿no?, en adelante. Mayormente que lo usan los oradores o los presentadores de espectáculos, o una persona que está dirigida hacia la masa, ¿no? Y para tú poder llegar en forma conjunta necesitas el espacio adecuado, ¿no?, la observación total del panorama. En las posturas y movimientos es con su mismo nombre, ¿no? Posturas es, por ejemplo, mantenerse erguido al momento de expresarse, no descuidar los movimientos bruscos, no hacer movimientos exagerados y cosas relativamente a la postura y movimiento, ¿no? Gestos extraños que en vez de informar al receptor, pues lo va a, digamos, distorsionar o no va a poner a poder aceptar o llegar a traducir tu mensaje. Las expresiones del rostro y los gestos, el contacto visual. Aquí, más que todo, cómo hacer el contacto visual. Bueno, diríamos pues que no hacer el contacto visual con tu receptor, pues es algo negativo. No mantener una mirada vaga, perdón, ¿no? Y la vestimenta y aspecto. Este punto, al menos en la parte de recursos humanos y de selección, es muy importante, ¿no? Hay parámetros, digamos, que establecidos que las personas deben de mantener, ¿no?, ante todo ante la organización y la institución que uno pertenece. En estos cuadros, bueno, hay dos. Primero comenzamos con el primero. El comportamiento de comunicación verbal y no verbal que se debe evitar. En el verbal, mantenerse callado, hablar sobre el mismo tema varias veces, siempre manifestar un acuerdo, interrumpir, criticar, regañar, enojarse con el público, cambiar el tema antes que haya terminado o haya tenido una idea el receptor, hacer comentarios fuera de tema, no responder cuando se dirigen a las palabras o las preguntas, o responder con pocas palabras, ¿no? En la parte no verbal, manifestar el aburrimiento por los gestos, por la postura, evitar la mirada del otro, distraerse al momento que se le están hablando, conversando, mirar a través de otro lado o distraer, ¿no?, tu atención, gritar o hablar en voz muy fuerte, reír constantemente, que mayormente las personas lo tenemos o lo tienen como un tic, ¿no?, nervioso. Responder con poco entusiasmo. En este siguiente cuadro nos dice que el comportamiento de comunicación verbal y no verbal de la persona que sabe conversar. En lo verbal, bueno, responder a las preguntas y observaciones con comentarios valiosos. Puede hablar de varios temas. Y no significa esto que tú seas un erudito en este caso, sino que la información tiene que ser precisa, ¿no?, de cada tema. Aportar nuevas ideas, preguntar sobre el tema que se está tratando, dar consejos cuando se los pide, hablar con seguridad, no titubear, controla las reacciones emocionales,
dice las palabras adecuadas en el momento oportuno. Y con la parte no verbal, responder con entusiasmo, hablar con tono de voz moderado, reflejar el interés con la mirada, escuchar con atención y demostrar la aceptación de las ideas contrarias a las suyas, con los gestos faciales y las manifestaciones no verbales. Ahora, en el tema de las barreras de comunicación, los obstáculos más comunes para la comunicación y las relaciones humanas, bueno, no escuchar, ¿no? No escuchar, el poder de la ideología y el estatus, el poder mayormente cuando eres una persona que está a cargo del personal, no eres un jefe, y que este poder hace que creas o te hagas una barrera frente a tus subordinados. Y por ende no vas a poder, si existe esa barrera, no vas a poder haber una comunicación directa, no va a haber un intercambio de opinión, la información no le va a llegar al jefe adecuadamente. Prejugar, adivinar o suponer, ¿no? Lo más sencillo es pues, no adelantarse a los juicios, ¿no? No dar una conclusión mientras que no hayas tenido un análisis respecto a la información. Actitudes negativas. La superficialidad, la rutina de vivir. Aquí podríamos definir, digamos, uno de los problemas que tenemos nosotros, al menos las personas que estamos frente a un escritorio, ¿no? Aquí tiene que ver la influencia de la postura, ¿no? De la ergonometría, por ejemplo. Que si tú lo haces monótono, pues las consecuencias van a ser te van a afectar. Y mientras que tú estés, digamos, desganado, desmotivado por la posición o tantas horas frente al monitor, al computador, pues vas a tener un resultado inferior o negativo, ¿no? Otro obstáculo, una barrera que tienen las personas, pues es el engaño y la mentira, ¿no? Si esto lo llevamos a la parte organizacional, podría ser cuando el personal no da, digamos, el informe adecuado o la información correcta a sus superiores, o de alguna forma manipular la información. El lenguaje tiene que ser preciso, correcto, ¿no? Va a ser un obstáculo cuando las expresiones que se dan en las personas o el entorno no van a llegar a decodificar el mensaje. Es decir, no está de acuerdo o no va a saber qué cosa quiere transmitir la otra persona o qué es lo que necesita exactamente. El miedo, que es una barrera, un obstáculo para la comunicación, miedo a expresarse, miedo al cambio,
miedo a manifestarse, es una barrera, ¿no? Las críticas destructivas. Bueno, ¿no? Unas críticas todos lo vamos a tener, o recibir de nuestros jefes o subordinados o nuestros pares. Pero la mejor forma adecuada es que sea orientada a resolver el problema o la crisis que tenemos, ¿no? Entonces debería ser una crítica constructiva en vez de la parte negativa. Las lenguas y la cultura. Un obstáculo de la comunicación y que las organizaciones en primordial tienen es de que mientras que no haya una cultura organizacional establecida, mientras no se respetan las normas y las políticas, no vamos a poder comunicarnos bien, ¿no? No vamos a poder alcanzar nuestras funciones, nuestros objetivos, nuestras metas, ¿no? Mientras que no haya ese lenguaje organizacional que todos debemos entender al mismo tiempo. Es decir, es nuestra mira, nuestro camino, ¿no? Entonces, por eso que las organizaciones deberían trabajar, o algunas lo hacen, trabajan muy bien su cultura organizacional, que es la identificación de su personal con la institución. El creer que solo existe una realidad, bueno, la nuestra, por supuesto, ¿no? Bueno, una persona así definitivamente va a recibir una crítica pues, destructiva, ¿no? Pero existen varias ideas, existen varias maneras de pensar, y lo mejor es, antes de una conclusión, como habíamos dicho antes, hacer un análisis, ¿no? Tomarse su tiempo y estudiar cuál es la circunstancia de esa acción, de ese momento. Y así vas a poder pues, definir una solución objetiva, ¿no? La prisa y la impaciencia, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. La prisa y la impaciencia va a hacer que el resultado va a ser malo, negativo, ¿no? A no ser que seas una persona experta, ¿no? Y que lo hagas rápidamente. Pero mayormente siempre lo rápido y lo impaciente va a ser negativo, por falta de tiempo, de análisis, de estudio, de organización. El modo de comunicarnos, el modo de comunicarnos va a ser relacionada con la cultura que vamos a tener. En este caso estamos hablando de las barreras que tenemos frente a nuestra organización, ¿no? Entonces el modo de comunicarnos va a estar relativamente expresada a la cultura, ¿no? Desde ya, persona que trabaja en una institución, vamos a tener los patrones establecidos por la empresa, es decir, eh, el modo de comunicarnos, de expresarnos, las ideas que tenemos que definir, hacia dónde es el objetivo, y todos tenemos que pensar en ese objetivo, ¿no? En esa meta. El no empatizar, ¿no? Bueno, lo importante aquí es de que la comunicación y la colaboración son los pilares principales para que una organización o la persona se desarrolle, ¿no? Se comunica y se colabora con otra persona, ¿no? Esencialmente. Lo puedes hacer en forma intra, ¿no? Pero para que empatices tienes que ser con otra persona, ¿no? Ponerse en sus zapatos de ellos, ¿no? Ser colaborativo, comunicativo, ayudar. Pues son valores que más adelante vamos a ir describiendo, habilidades.
Este cuadro nos indica algunos conceptos de cómo salvar las barreras de la comunicación interpersonal. Ya sabemos que interpersonal se refiere a dos o un grupo de personas, ¿no? De interrelación. Retroalimente, mientras más complejo sea la información que se pueda enviar, más necesario se hace motivar a los receptores, aclarar dudas y señalar información que no quedó clara. Sea sensible al mundo del receptor. Los individuos somos diferentes en actitudes, valores, necesidades y perspectivas. Si desarrollamos empatía, podemos ponernos en la posición del receptor. Esto hará que entendamos mejor a los demás. Use el lenguaje sencillo y directo. Sea redundante en información para que sí sea más fácil de ser asimilada o entendida por el receptor. No solamente hable y sepa bien escuchar. No solamente hable, sepa también escuchar. No podrá escuchar y entender si no está hablando. Deja hablar a los demás. Aquí quiero hacer señalar una historia que fue lo que le sucedió al presidente Roosevelt, ¿no? Él tenía como hobby la caza, bueno, de animales, ¿no? Entonces, él se enteró que un cazador profesional inglés iba a llegar al país, ¿no? Así que el presidente lo invitó a una reunión, al cazador experto, digamos, ¿no? Y entonces estuvieron 2 horas entre ellos conversando, ¿no? Cuando terminó la reunión, el cazador, el inglés, salió y el periodismo le preguntó ¿qué le ha dicho en estas 2 horas al presidente Roosevelt, ¿no? Y el cazador simplemente respondió, solo le he dicho mi nombre, ¿no? Entonces eso significa que el experto se dedicó a escuchar al emisor, ¿no? Solamente escucharlo. Estas líneas, que lo saqué de un extracto de una literatura, abajo está la cita, es para leerla y tratemos de compararlo con esta habilidad de la comunicación, ¿no? Y empatizar un poco con los demás. Entonces, se la dejo porque si la analizamos no vamos a llevar mucho tiempo. Entonces, por favor, lea y es interesante. Como referencia, le dejo estos textos. Son muy interesantes. Si tienen tu libro, por favor, léanlo y se van a nutrir bastante del significado de esta habilidad tan importante, ¿no? Entonces, por el momento, he sido toda la clase de hoy y les agradezco su tiempo. Si hay alguna pregunta, con gusto la responderé. Gracias, ¿no?